Hola chicos, hoy día vamos a ver un video acerca de los cambios de estado de la materia. Vamos a ver que existen dos tipos, cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos, que es el número uno, lo más probable es que lo hayan visto muchas veces, así que lo vamos a pasar bastante más rápido y vamos a empezar a trabajar en sí en los cambios químicos. ¿Ya? Vamos. Bien, recordemos que toda la materia está en permanente cambio y nada permanece invariable. Lo que quiere decir la palabra invariable es que no cambia o que no varía, ¿ya? Y si pueden ver la imagen del centro, tenemos diferentes formas en las que vamos a representar la materia durante el trabajo con física, química y biología. Bien, los cambios de estado principalmente tenemos los cambios físicos, que son los que conocemos habitualmente, ¿ya? Son transformaciones que alteran solo su aspecto de la materia, pero no su composición. Si yo someto el agua a los estados de la materia y, por ejemplo, le aplico frío, voy a obtener un sólido, ¿cierto? Que va a ser el hielo en el caso del agua. Si tengo líquido, va a ser agua por sí, ¿ya? Y si en el caso del vapor va a ser, o sea, en el caso de el gaseoso va a ser vapor. Entonces, no importa el estado que esté, siempre va a ser agua. ¿M? Bien, los principales cambios de estados físicos, primero está el sólido, donde vemos que las partículas están sumamente unidas. No puedo someterlos a más compresión, por lo tanto dice que son prácticamente incomprensibles, ¿ya? Y presentan formas y volumen definidos. Tenemos la forma habitual de verlos y al costado derecho tenemos la forma química de verlos. ¿M? Bien, posterior tenemos los líquidos. Generalmente tienen la capacidad de fluir y se adaptan al recipiente que lo contenga. Entonces, si yo pongo agua en un jarro, el agua va a tener la forma de este recipiente, ¿ya? Y nuevamente tenemos partículas un poco más separadas y químicamente también se nota una diferencia al estado sólido. El estado gaseoso es el tercero, ¿ya? Y corresponde al estado disperso de la materia, o sea, todo lo que ocupa el espacio o este estado ocupa todo el espacio que se le puede ofrecer, ¿ya? Y también es adaptable a el recipiente que lo contenga. Si se dan cuenta, en el estado químico y en el estado ya más físico es absolutamente disperso. ¿M? Algunos estados intermedios tenemos sólido, líquido y gaseoso como principales, pero entre estos se van a provocar otros tipos de composiciones. Por ejemplo, de líquido a sólido le vamos a llamar solidificación, pero si un líquido pasa a ser, de un sólido pasa a ser líquido, lo vamos a llamar fusión, ¿ya? De un líquido a un gas lo vamos a llamar vaporización, pero si este gas se va a convertir nuevamente en líquido, le vamos a llamar condensación. Si un sólido pasa a un gas, tenemos la sublimación y de gas a sólido una cristalización, ¿ya? Posteriormente vamos a trabajar más las ideas. Ahora, tenemos otros cambios físicos. Los cambios de estado que aparecen en el primero son los mismos de siempre, ¿ya? Son en materia de un estado de agregación a otro, ¿ya? Producto de liberación o absorción de calor. Tenemos dos ejemplos más, la dilatación térmica y los cambios de forma. En el caso de la dilatación térmica tenemos el ejemplo de un termómetro que dentro de él contiene alcohol y mercurio, y una vez que yo lo someto a calor, o sea, este producto absorbe calor, la temperatura se va a marcar más alta debido a que el mercurio se va a desplazar, porque va a aumentar el volumen de la sustancia, ¿ya? Y en el cambio de forma, el ejemplo más común es el uso de la plasticina, que si yo aplico calor y fuerza, voy a poder deformarla, momentánea o permanentemente. Ahora, los cambios químicos son transformaciones que se van a producir, ¿ya? En la composición y en las propiedades de una o varias sustancias. Pero esto va a ocurrir que se va a producir una sustancia nueva o una distinta, ¿ya?
generalmente se van a distinguir un cambio químico porque viene acompañado de fenómenos observables o medibles. Cambios químicos. Los primeros, la combustión, la descomposición y la fermentación. ¿Ya? La combustión es cuando yo aplico, por ejemplo, fuego en un papel o cuando enciendo un fósforo. Son estas acciones que a través de una reacción se van a producir nuevos elementos. ¿Ya? Si yo prendo un fósforo, a través de la pólvora que tiene en su punta, va a encender, ¿cierto? Esa es una combustión. La descomposición tiene que ver la acción del tiempo, del oxígeno y de otros elementos como la humedad, ¿ya? Y la descomposición es muy similar a la oxidación que vamos a ver en el siguiente paso, ¿ya? Pero se dan cuenta que a medida que pasa el tiempo, en este caso un membrillo, va a tomar un color distinto y los hongos van a aparecer sobre él, ¿ya? Por intermedio de esta descomposición. Y la fermentación es un ejemplo también, la levadura, que si yo pongo en un recipiente un poco de levadura, aplico, por ejemplo, azúcar, posteriormente a un tiempo de medición va a tener un volumen mayor y si hago un tercer tiempo de medición, su volumen va a ser aún mayor todavía. Y los últimos dos cambios químicos, uno es la oxidación, que se parece mucho a la descomposición, ¿ya? Pero esta es acción de la corrosión y el tiempo. Y que también que influyen los elementos externos como la humedad o el oxígeno. Y el último es la fotosíntesis. Y la fotosíntesis tiene que ver con eh, la absorción de calor por parte de las plantas. ¿Recuerdan cómo el proceso? Que el sol va a activar dentro de las plantas ciertas partes o ciertos fenómenos para que puedan producir esta fotosíntesis. Bien, espero que les quede un poco claro. Lo vamos a continuar trabajando en las clases para que no se preocupen. Así que nos vemos en la semana.